Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Gracias a Dios por el número que hay. Buen número. Yo pensaba que por la hora también ya del culto, que se extendió un poco, ahora sí que como vimos en la predicación, iba a menguar, pero la asistencia. Pero bendito Dios que estamos un buen número. Vamos a ver la lección número 5, hermanos. Vamos a tratar de ser más breves. Lección número 5, los dioses ante el Dios imparable. ¿Alguien tiene ahí en su libro el objetivo para que nos ayude en la lectura? Destacar y conocer quién es el verdadero Dios. Destacar y conocer quién es el verdadero Dios. Nuestra cita, hermanos, se va a basar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, verso 1 al 6. Sí, es el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al 6. Como yo también ando un poquito rasposa la garganta, si hay alguien, si me ayudan, Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leños del bosque cortaron, obra de manos de artífice concluido. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? no, hasta el 6, hermano, está bien, hasta el 6. No, hasta el 6, gracias. Bueno, hermanos, vamos a leer, hacer una oración rápido para poner en manos del Señor esta lección. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te rogamos, Señor, la asistencia de tu bendito Espíritu, que nos enseñes, Padre, lo que tienes esta tarde para nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte, que sea tu bendito Espíritu el que nos ilumine, nos dé la sabiduría para entender el amor, la misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros los que hoy estamos aquí. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí, hermanos, el contexto es: el pueblo de Israel se había desviado hacia ídolos de las naciones vecinas. Ya sabemos los ídolos que menciona la Escritura: Baal, ¿verdad? Moloch, Astarot, muchos ídolos que el pueblo de Israel había tomado. Probablemente sea por alguna cuestión de la prosperidad que en ese momento histórico las naciones tenían, ¿verdad? Las naciones que estaban alrededor de Israel. Eso los deslumbró y quisieron adoptar esas deidades de los pueblos paganos. Aquí les dice el Señor que ellos son solo vanidad, y los describe el profeta Jeremías de una manera muy, muy clara. Y dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. El pueblo de Israel se había olvidado de que Dios con mano poderosa los había sacado, lo que sus padres les habían contado, del desierto, de la esclavitud. Había abierto el mar a su favor, había derrotado un pueblo tan poderoso como los egipcios, pueblos enteros los habían tomado, los amorreos, fereceos, como decía un hermano, y todos los feos, todos los pueblos que son descritos en el libro de los jueces, fueron tomados a mano en este caso fue de Josué,
pero por el poder del Señor. El Señor los hizo tantas maravillas, pero que el pueblo de Israel pronto se deslumbró por los dioses paganos que estaban a su alrededor. La lección nos enseña, hermanos, que Dios levanta una nación, pero a la vez cuando una nación se rebela, o una persona también, algún rey o gobierno delante del Dios del cielo, este puede aniquilarlo, y como Dios es el Dios de la historia, no solo es el Dios de Israel, es el Dios de la historia que levanta reyes, pone reyes, y cuando estos reyes se llenan de soberbia, los derrumba. De hecho, hay una cita que ahorita leímos y dice que con toda, creo que es el mismo Jeremías en el capítulo 9, es como quien derrumba cualquier cosa, un hombre de paja, el Señor lo derrumba cuando ese se llena de soberbia. El pueblo de Israel se olvidó como dijimos, de Faraón, que Dios con toda su dureza le dio una lección a él, dejándolo muerto a él y a su ejército en el mar. Si alguien nos ayuda con Isaías 40, 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Vana. Perdón, y el 24 también, hermano, por favor. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Como Él pone reyes, dice, cuando Él quiere también y se llenan de orgullo, sopla y como que la hojarasca, ese polvito finito que suenan también que sueltan, los árboles, es quitado simplemente con la voz de nuestro Dios. Hay otro caso donde recordemos, usted recordará el caso de Nabucodonosor, hermanos, que se llenó de soberbia y de orgullo, y siendo un rey tan poderoso, de un imperio tan poderoso en la antigüedad, cómo Dios en un momento lo deja y lo convierte como dice la Escritura, como una bestia, ¿verdad? En el campo, lo humilla. El asunto es que aún un rey, podemos llamarle gentil o pagano, cuando Dios lo humilla, ¿cuál fue la reacción de Nabucodonosor? ¿Se acuerda? Él reconoce que él era Dios, ¿verdad? Los dioses babilonios eran no recuerdo el nombre de los dioses, uno de los dioses babilonios, pero él dice, el Dios del cielo es el Dios del pueblo de Israel, ¿verdad? Y a quien quiere humilla, y al quien quiere levantar, Él lo pone en un lugar de privilegio. También recuerda la estatua, ¿alguien recuerda esto, hermanos? La estatua que sueña el rey Nabucodonosor, pero su sueño no se lo dice a nadie, sino solo les pide, les pide a sus adivinos, no adivínenme, díganme qué soñé. Y no solamente díganme lo que soñé, díganme el significado, ¿verdad? Porque ustedes me pueden estar queriendo tomar el pelo de, sí, pero dinos qué soñaste y yo te digo qué significa. No, dime lo que soñé y dime qué soy, y el significado también. Y ninguno de sus adivinos pudo hacerlo, sino solo el profeta Daniel. Y recuerda esa estatua que el rey soñó. ¿Alguien la recuerda? ¿Recuerda algún detalle de ese sueño? Sin miedo, hermano. Estamos en una clase, puede participar. Así es, ese hombre estaba formado en algunas partes del cuerpo por ciertos metales como creo que el oro, bronce, hierro, y las piernas creo que eran de barro, ¿verdad? Entonces, estos representaban los reinos que iban a venir en la antigüedad, el reino medo-persa, el imperio babilonio, el imperio
romano, pero él enseñó algo muy especial, que era que una roca venía y desmenuzaba esa estatua. ¿Quién es esa estatua? Perdón, ¿quién es esa piedra? El otro, Cristo. ¿Y eso qué simboliza, hermanos? Que los imperios de la tierra en toda su historia tienen una fecha de caducidad. Dios los levanta, pero tienen una vigencia. En su momento, el imperio griego fue el imperio a través de Alejandro Magno que dominó gran parte del mundo antiguo, pero Dios tenía una fecha de vencimiento para ese imperio, ¿verdad? Aunque era tan majestuoso y tan poderoso. Lo mismo pasó con el imperio medo-persa, lo mismo pasó con el imperio romano, que cayó, aunque era temible en su tiempo, impresionante en ejército, en democracia, inventaron muchas leyes, etcétera, pero tuvo un momento de caducidad. Pero el reino que venía y desmenuzaba a todos los demás reinos es Cristo y su gobierno y su reino, el cual, dice Daniel, no tendrá final. El reino de nuestro Dios no tendrá final, ¿verdad? Es para la eternidad. Entonces, vemos que cuando hay un patrón que es a veces la soberbia, hermanos, y el orgullo, para que estos reinos terminaran, ¿verdad? O declinaran. Dios le dio de oportunidad. Ahorita estábamos leyendo a Jeremías, pero Dios le dio oportunidad al pueblo de Israel antes de que llegara ese momento del exilio, que se los llevaron, usted sabe, a Babilonia durante 70 años. Dios les dio y levantó profetas. Esto no fue de la noche a la mañana. ¿Perdón? Jeremías. O sea, recuerda todos los profetas. Les voy a decir algunos que se le conocen profetas preexílicos. O sea, antes del exilio Dios había levantado profetas para decirles al pueblo que se volvieran a Dios y que estuvieran en arrepentimiento ante Él, dejaran su pecado, pero el pueblo no quiso. Uno de ellos es Jeremías, Amós, Oseas, Abacub, Sofonías, Nahum, Miqueas. Todos ellos son preexílicos. Dios los había levantado como una forma también de misericordia, pero el pueblo siguió rebelándose delante de Dios. Dios también, curiosamente, la Biblia nos relata que un pueblo gentil, que Dios no le había dado ni la ley, ni le había levantado profetas durante siglos como Israel, que era Nínive, curiosamente terminó convirtiéndose de su maldad y de su pecado, y Dios tuvo misericordia de este pueblo, ¿verdad? Que pertenecía al imperio asirio, que dicen los historiadores que probablemente el imperio asirio era el más sanguinario de toda la antigüedad, antes de Cristo, ¿verdad? El imperio asirio, aún más que los griegos, aún más que los medio persas, etcétera. Pero Dios tuvo misericordia de Nínive, que era la capital, ¿verdad?, de este imperio. Hermanos, ¿cuáles son las señales de que una nación está en picada, en declive? ¿Se le viene algo a la mente? La idolatría. Yo sé que usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? La desobediencia, pero algo más específico, como en qué, hermana, podría ser. Por ejemplo, cuando les daba las indicaciones al pueblo de Israel y ante el mayor conflicto ellos cambiaban y se ponían a adorar sus dioses y eso, o sea, no obedecían las reglas del Señor como Él se los decía. Nuestro Dios es un Dios también justo, porque ahora, pues ya hablar un poquito de política, ¿verdad? Cuando se menciona la política, hay populismo, donde se dice que se le va a dar a los pobres, o a los pobres se les tiene que considerar, pero al final de cuentas es solo un
discurso para ganar la popularidad, ¿verdad? Eso se ha dado muchísimo en todo el mundo y sobre todo en nuestro continente, en América Latina, ¿verdad? Se levanta alguien, es el Mesías que ama a los pobres, etcétera, y termina enriqueciéndose más que nadie, pero el discurso le fue beneficioso porque obtuvo lo que él quería, ¿verdad? Llegar al poder. Pero nuestro Dios verdaderamente y sinceramente se preocupa por los pobres. Usted puede ver en los profetas del Antiguo Testamento, es más, me voy a ir un poco más atrás, desde la ley de Moisés, Dios se ocupaba de los pobres. Y cuando el pobre es oprimido y cuando el pobre es pisoteado, cuando no, su jornada no se le da para vivir dignamente, Dios en la Escritura se revelaba y decía, ustedes, como el profeta, usted lo puede ver en profeta Amós o Oseas, ustedes están haciendo injusticia, restituyan, esa es la palabra, tienen que restituir lo que le han quitado al pobre. Eso lo podemos ver y de hecho me dijo, estábamos hablando en estos días, mi esposa y yo, y estábamos hablando de una cuestión de los salarios. Y ella me decía, tengo en mente una predicación que escuché alguna vez, se predica poco de Levítico, ¿verdad? Pero dice, hay una enseñanza que en mi iglesia anterior escuché sobre Levítico. Y todavía hasta la fecha yo la recuerdo con mucha, así, aún la recuerdo esa predicación porque como Dios es un Dios que se preocupa por los pobres. ¿Se acuerdan que había cosechas y determinados años se tenían que perdonar las deudas? Borrón y cuenta nueva. Usted ni yo, si Dios no nos lo dice, no olvidaríamos una deuda. Pero Dios dice, de determinado tiempo ya olvídate, no cobres intereses a los hijos de tu pueblo. También hay otra cosa, ¿verdad? Que dice, otro pasaje también, recuerda que cuando estaba la cosecha, decía, lo que se caiga de tu mano, déjalo para el necesitado que vaya y pase por ahí. Entonces, vivimos en una sociedad, hermanos, donde a veces hasta nos impregna a nosotros también, ¿verdad? De que el pobre, pues sí es pobre porque no trabaja y como pues que se rasque y a veces eso va impregnando en la mentalidad hasta de un creyente, ¿verdad? Nos olvidamos de hacer misericordia también al necesitado. Pero eso es cuando una nación oprime al pobre, Dios se aira, porque dice que Él no está huérfano. Y hay un proverbio que dice, y el que presta al pobre, a Jehová presta, ¿verdad? O sea, es un Dios, eso a mí decirles, hermano, usted porque es pobre, ¿verdad, hermano? No, pero, o sea, eso me impresiona cómo Dios tiene un amor tan grande por el necesitado, ¿verdad? Que envió en cierto sentido a su Hijo Jesucristo por nosotros, que nuestra pobreza, dice Pablo, nos dio riqueza. Pero entonces, perdón, hermano, otras cosas, cuando una nación declina, también es hoy lo podemos ver a través de la ruptura de la familia, la confusión sexual. Hay algo que vi en las noticias que todavía no puedo asimilar. Una diputada en nuestro país, del gobierno en turno, yo pensé que ya ve que ahorita no le ha tocado que está viendo el celular, y dice, no, esto es inteligencia artificial porque no tiene ni sentido, no le ha pasado. Esta persona no pudo haber dicho esto porque no tiene sentido, se lo han de haber puesto con inteligencia artificial. Pero no fue inteligencia artificial, lo corroboré como en 10 medios y no es inteligencia artificial. La diputada dijo, la biología, bueno, le voy a poner el contexto. El contexto era de las infancias trans. Los niños pueden decidir sobre su género antes siendo aún niños, ¿verdad? Entonces, otros diputados y senadores decían, no, esa es una locura, un niño no puede, todavía no tiene la madurez para decidir si él con su cuerpo se quiere mutilar o se quiere poner.
el niño no tiene esa capacidad mental, intelectual ni emocional. Y se le ocurre decir a esta diputada en esta semana que esta siguiente frase: la biología es lo menos certero, decía ella. O sea, la biología es lo menos certero. O sea, como si lo relativista de cómo yo me percibo fuera muy científico, ¿verdad? Pues obviamente que la biología sí es certera, porque el órgano sexual con el cual Dios dotó a cada persona no puede ser relativo, ¿verdad? Ahí hay una certeza: ¿eres hombre o eres mujer? Pero bueno, esta diputada se le ocurrió decir en esa discusión dentro del Congreso que la biología no es certera. O sea, vivimos en una época de relativismo, ¿verdad? Vivimos una época donde la verdad también, hermanos, es ya... Aquí hice una anotación: la verdad es como arrogante. Si tú dices y afirmas algo como verdadero, en lo que tal vez en siglos pasados, o a lo mejor hasta 50, 40 años antes, era considerado una virtud, la verdad. Hoy la verdad es que eres de lo más arrogante, porque discriminas a los que piensan y opinan distinto, ¿verdad? Una nación así va en declive respecto y conforme a la palabra del Señor. Le voy a ser franco: llegó el momento donde estaba viendo esa clase de videos, como lo que estaba viendo de la diputada, estaba viendo otras declaraciones políticas de gobernantes, de alcaldes, y ya aventé el celular y dije: ya estamos perdidos, ¿verdad? Dije: no, ya estamos perdidos, ya. Y malamente lo pensé, ¿verdad? Dije: no, ya no se puede, ya para llegar más para abajo se necesita, como dicen, pala y pico, ¿verdad? Porque ya estamos más abajo, no se puede, ¿verdad? Pero en base a esta lección, el Señor nos quiere enseñar algo, hermanos, que Él tiene el control de la historia. Y yo decía también, o sea, está tan podrida la situación que humanamente yo digo, ya está perdido. Por un momento me olvidé de esta lección de que Dios es el Dios de la historia y tiene el control de todas las cosas, por más perdida que se vea una situación. Y estaba leyendo un pequeño libro que tenía en la casa que se llama Esos son tus dioses, algo así. Esto es lo que le dice a Moisés, ¿verdad? Con el becerro: estos son tus dioses, que se los dice de una manera iracunda. Y este libro me cambió ese desánimo que yo tenía, porque narra, y si nos ubicamos en el siglo I, cuando se viene la persecución sistemática a los cristianos, alguien podrá decir: ya todo está. ¿Cuál sería la lógica cuando se viene una persecución sistemática de parte del emperador? Pues que el cristianismo va. Pues sí, si el emperador nos está persiguiendo a todos y nos está llevando al Coliseo y nos está llevando con las hienas, los animales feroces, esto ya va a desaparecer. Pero Dios va contra la lógica nuestra y hace que lo impensable pase. Lo que tendía a desaparecer, Dios hace que el cristianismo florezca y se multiplique en el mundo antiguo de una manera sobrenatural. Eso me impresiona a mí, cómo Dios puede hacer cosas, hermanos, que si cuando nos olvidamos de Dios, a eso voy, cuando Israel se olvidó de Dios, se fue a los dioses paganos. Y a veces nosotros, cuando nos olvidamos del Dios que tenemos, tendemos a buscar y alzar la mano de aquí y de allá, y nos olvidamos del gran Dios que tenemos. Y el escritor de ese libro decía: China es el país, usted lo sabe, con más habitantes en el mundo. Una parte importante de China, China está en un régimen durante muchos años, usted lo sabe, comunista. Había un ataque sistemático contra la fe cristiana en ese país, en China. Hoy en día China tiene más cristianos, decía el autor, que toda Europa occidental.
lo que Dios hace rebasa nuestra manera. O sea, alguien diría, si el régimen chino socialista va a querer desaparecer y lo está intentando, es probable que ya ahorita queden muy pocos chinos. Bueno, ¿qué hace Dios? No lo sé. Pero multiplicó la fe y los cristianos se multiplicaron en China de una manera inexplicable. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Solamente con su poder, ¿verdad? Hace las cosas que nosotros consideramos imposibles. Esa sería la palabra, imposibles. Somos tan objetivos a veces que nos olvidamos porque vemos los hechos, pero nos olvidamos al Dios al cual servimos, al cual amamos. Nos llenamos a veces, hermanos, de malas noticias. Vemos el noticiero y terminamos deprimidos, asustados, ¿verdad? Se rumora que viene una pandemia y otra vez, ¿verdad? Nos empezamos a una pandemia, muerte, pensamos en nuestros seres queridos, los que tenemos padres grandes de edad o hijos pequeños, nos podemos atemorizar, catástrofe, muerte, etcétera. Y buscamos sustitutos como lo buscó Israel, ídolos. Tengo que juntar la mayor cantidad que pueda ahorita de dinero, de trabajo, por si se viene algo, tener un colchoncito. No está mal, pero cuando mi esperanza está en eso y no en Dios y en lo que Él hace, ahí hay ídolos, ¿verdad? Y pasa frecuentemente también. Ahora, Pablo, con esto terminamos, hermanos, sabe que la necesidad más imperiosa de la iglesia no es que sea popular o que sea conocida en el imperio, ¿verdad? La necesidad más imperiosa era que conocieran a Dios. Ese es el tema de nuestra lección. Porque a veces creemos que tener muchas razones para cual, por decir como Pablo, que él ora por una cosa, y las vamos a ver aquí. Por favor, ayúdame con Efesios capítulo 1, verso 15 al 20. Gracias. Cuando viene el miedo, hermano, cuando vienen las noticias, nos atemorizamos. A mí me ha pasado que en un momento de angustia, de aflicción, creo que usted también, ¿verdad? En algún momento de esos en el que tiene la vida donde uno viene una noticia difícil y el Señor nos mueve. Primero, el modelo del Señor es a veces dejarnos temblar un poquito, ¿verdad? Antes de venir a nuestro rescate. Pero cuando Él viene y le conocemos más y viene, Señor, ¿cómo acudí allá, acá y acá? Pero tú me dejaste y viniste y llevaste una respuesta de forma misericordiosa, me permitiste conocerte. Le voy a poner unos ejemplos y ahorita vemos este texto rápidamente. ¿Podemos ser cristianos, hermanos? Fieles en el sentido de que venimos dominicalmente, ¿verdad? Domingo a domingo, etcétera,
diezmamos, como vimos hace rato, ofrendar, etcétera. Podemos hasta leer la Biblia, pero no conocemos a Dios y a la vez no conocer a Dios. Le voy a poner un ejemplo, el caso de Job. Job presentaba holocaustos, tenía un temor hacia Dios. Esas ofrendas que presentaban eran por el temor que existía de que sus hijos le ofendieran a nuestro Dios. Pero hasta que llegó un punto determinado y vino la prueba tan difícil, ¿cuál fue la expresión de Job? ¿La recuerda? O sea, de oídas te había, pero ahora mis ojos. O sea, hay un momento en la vida, hermanos, donde verdaderamente conocemos más al Señor. Y ahorita recuerdo el caso de la hermana que tuvo una enfermedad muy complicada cuando yo precisamente llegué a la iglesia. Y usted conoció más al Señor en la dificultad. Y usted puede testificar que dice, ahora mis ojos te ven. Te veo con más claridad, ¿verdad? Que antes. Y a veces sí le sacamos a la prueba, obviamente, ¿verdad? No somos los que aman el dolor, ¿cómo se llaman? Masoquistas, ¿verdad? Pero Dios es la forma en la que habitualmente nos quebranta, ¿verdad? Nuestra seguridad. Y ahí es donde conocemos más a nuestro Dios, como lo hizo Job, ¿verdad? Como lo hizo Isaías. A lo que voy es que hay un momento donde conocemos más al Señor. ¿Recuerda Isaías cuando estaba esa visión en el templo y las faldas del Señor dice que llenaban el templo y tuvo una visión y dijo, ¿qué le dijo al Señor Isaías? ¿Recuerda? Que él era inmundo, no se podía dirigir a él porque él era inmundo de labios. Y un ángel vino y puso un carbón encendido en sus labios. Y entonces dice Isaías que conoce verdaderamente más al Señor. O sea, hay un momento de un encuentro más cercano con el Señor. Y esto está despidiendo el apóstol Pablo. Fíjese la oración de Pablo, hermanos. Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él, de Jesucristo. Dice, mi oración es para que ustedes que están en Éfeso, ¿verdad?, conozcan más al Señor. ¿Y por qué cree que lo pide en oración, hermano? ¿Por qué no le dice, bueno, yo le he encomendado a Timoteo que les enseñe una catequesis dominical de este tema? Porque él sabe que solamente el Espíritu de Dios es el que puede hacer al creyente conocer más a Dios. ¿Verdad? ¿Me explico, hermanos? Hay un conocimiento que solo el Espíritu de Dios puede darnos a nuestro espíritu de conocer al Señor y revelarnos más de Él. Es lo que Pablo está diciendo. De hecho dice, quiero que le conozcan a Él, quiero que sepan las riquezas que tienen en Él y la esperanza que tienen en Él. ¿Por qué viene la ansiedad muchas veces, hermanos? El temor y no podemos dormir. ¿Le ha pasado a usted que no puede dormir por una preocupación? ¿O es tan espiritual que está siempre en el Sinaí y nunca baja? Sí baja, a veces. Entonces, y muchas de estas veces, hermanos, es porque no conocemos verdaderamente al Señor. Por eso Pablo dice, es mi ruego delante de Dios que el Espíritu Santo le muestre quién es Cristo, qué ha hecho Cristo por ustedes, lo que les espera en Cristo. Y Pablo usa una palabra que no vuelve a usar en el Nuevo Testamento, dice la supereminente grandeza de su poder. Y Pablo dice, y ese poder Dios utilizó para que ustedes sepan quién es Cristo. Dios lo utilizó solamente para levantar a su Hijo de entre los muertos. O sea, es tal ese poder que se refiere al Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder quiero que toque sus mentes, sus corazones, para que sepan quién es Cristo. Si saben quién es Cristo, si saben qué les esperan en Cristo, qué tienen en Cristo, los problemas no nos va a ganar
la ansiedad, ¿verdad? Pero a veces no sabemos quién es Cristo y viene un problema, una dificultad y estamos, decía un hermano, el diablo te trae a maltraer, decía, y es verdad, hermanos, una preocupación nos trae a maltraer porque no conocemos a veces a profundidad quién es. Pero Pablo dice, yo le ruego al Padre que su Espíritu Santo se los haga saber. Y cuando tú ves la vida de Pablo, hermano, te das cuenta, cuando él lo dice en Corintios, latigado, perseguido, apedreado, pero él sabía quién era. Él había tenido ese encuentro con Cristo. Es más, él les dice, cuando es preso, perdón, en el templo, y se lo quieren llevar, el profeta Gabo, ¿verdad? Le dice, el que ate con esta correa a este hombre, va a morir en Jerusalén. Y Pablo que dice, no me atormentes el corazón, porque yo no solamente, si Dios quiere que me lleven a Roma, que lo hagan. Y si puedo morir por Cristo, qué bien, pero es porque había conocido quién era Cristo, ¿verdad? ¿Por qué no testificamos a veces? Porque no conocemos a Cristo, a veces a profundidad. Por eso Pablo dice, yo le ruego a Dios que la iglesia conozca quién es Cristo, la gloria de Cristo, como vimos en un canto, la belleza de Cristo. Y de una manera natural la iglesia va a alabar a Dios, de una manera natural la iglesia va a fortalecerse en sus pruebas, porque Cristo es conocido en la iglesia. Pero esa es mi oración, ese es mi ruego. Ya no estamos yendo, hermano. Entonces, con esto estamos terminando, hermanos. Debemos saber que es verdad, Dios nos habla a través de la Escritura, pero a través de esa Escritura también el Espíritu Santo la utiliza para que conozcamos a Cristo, ¿verdad? Y es el ruego del apóstol, que conozcamos a Cristo, y si conocemos a Él, todo lo demás se hará más fácil, ¿verdad? La alabanza será más fácil. Hoy estamos exaltando a Cristo, y ¿por qué estamos así, verdad? Como indiferentes, o cuando los cantos están exaltando a ese Cristo tan glorioso, porque no conocemos a Cristo, ¿verdad? La dificultad nos zarandea a veces también porque no conocemos a ese Cristo. Porque para mí, el vivir y el morir, porque conocía a Cristo. Pero recordemos, el Espíritu bendito de nuestro Señor es el que nos enseña, hermanos. ¿Y esto cómo se logra? Pues con comunión, ¿verdad? Decía un hermano, pues no hay otra forma. A veces queremos respuestas rápidas, métodos rápidos. Vivimos en la época del microondas, pero la comunión con Dios necesita tiempo, ¿verdad? Necesita día con día estar en contacto con nuestro Señor, ese conocimiento. Y cuando llegue la hora cero, ¿verdad? Un predicador decía que es como una cuenta bancaria. La comunión con Dios, decía él, es como una cuenta bancaria para el día de la prueba. Cuando estamos en comunión, un día va a llegar la prueba, no sabemos qué día. Un día puede llegar el mal diagnóstico, ¿verdad?, a nuestra vida. Pero cuando está esa comunión con el Señor, dice ya, nuestro crédito, nuestra cuenta, esa comunión con el Señor nos dará la paz, ¿verdad?, la tranquilidad. No sé si hay alguna pregunta, comentario, algo, hermano, que desee opinar. Si no, me están diciendo que traen mucho apetito. A ver, hermano Camarena. Pues sí, recordar esa carta a los Efesios en el capítulo 1, cómo nos invita a reconocer, a hacernos nuestras las promesas de Dios, porque ahí precisamente nos dice, si nosotros nos damos cuenta de lo que somos en Cristo, nos da la valentía para poder afrontar las acechanzas, Así es. los problemas. Amén. Es muy hermosa esa carta. Y otra cosa es, una cosa es saber lo que Dios promete,
pero otra cosa es cuando el Espíritu Santo lo testifica al corazón, hermano. Eso es muy distinto. Estábamos hablando del fariseísmo en la predicación. Una cosa es hablarla y otra cosa es hasta creerla, pero cuando tenemos esa seguridad, a mí me asombra antes cuando íbamos al hospital y las personas ya estaban a un pasito de la muerte, y hablar con alguien con esa seguridad, hermano, es un paso. Yo toda mi vida he estado en Cristo. Solamente voy a dar el paso que no es como los filósofos dicen, me da un paso al quién sabe qué vaya a ocurrir más allá. Cuando esa persona tiene esa convicción de que solamente este paso es para encontrarme con quien siempre me he encontrado, día tras día, cuando me hinco en mi habitación. Ahora solamente lo conoceré de manera perfecta. Me asombra ese tipo de fe, pero esa fe se cultivó a través de mucho tiempo, ¿verdad? Decía el predicador Martin Lloyd-Jones, no hay cosa más terrible, porque él era un predicador durante 30 o 40 años en Inglaterra, y decía, mi experiencia como predicador es que no hay cosa más terrible en este mundo que un creyente que fue creyente durante su vida y en el hecho de la muerte está lleno de temor. Dice, como ministro no me encuentro con algo más terrible que eso. Alguien que toda su vida fue un creyente y en el hecho de muerte está lleno de pánico, de temor, porque nunca podía asistir, pero nunca conoció verdaderamente al Señor. Qué terrible encontrarse en esa situación, ¿verdad? Pero tener esa seguridad, esa confianza, Señor, soy tuyo, me has testificado. Por eso Pablo dice, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Las arras era como una moneda donde se da. Y mira, vamos a hacer un trato. Esta moneda, te adelanto, digamos que quedó en 100, lo que sea, ¿verdad? 100 blancas, lo que sea. Esto es un adelanto de la deuda y una forma de asegurarte que mi pago va a ser completo. Esas son las arras de nuestra herencia. No, ahorita no toque ese tema. Entonces, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, porque ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos da un adelanto de la gloria eterna que tendremos. Ese gozo infinito, el Espíritu Santo te da un adelantito hoy. Te da te voy a dar un gozo, no es perfecto en la eternidad, pero te voy a hacer sentir que es el gozo de Cristo. Esas son las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Entonces, la fe, el gozo que el Señor nos permite es un adelantito de la gloria. Entonces, el creyente no es un salto al vacío lo que va a hacer en el momento de su muerte. El creyente ha recibido un pequeño adelanto de lo que le espera perfectamente en la eternidad. ¿Alguien más quiere opinar? Si no, vamos a dar gracias al Señor, hermanos, porque el Señor es bueno. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de mis hermanos, Señor, que estuvieron dispuestos a escuchar, Señor, a participar también. Guárdales, bendíceles y concédenos con tu bendito Espíritu Santo, Señor, cada día conocerte más, tener esa confianza, movernos, Señor, en esa seguridad de que tú nos amas, estás con nosotros y a favor de nosotros. Te lo pedimos, Señor, llévate todo temor, todo lo que pueda haber, y que tu paz, tu gozo, Señor, esté en nuestro corazón. En el nombre bendito de Jesús te damos las gracias. Amén.